Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso de la sesión 1 de esta fase intensiva de consejo técnico para docentes. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Y nos vamos directamente con la sesión número 1. El tema central es la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Tenemos 3 propósitos. El primero es reflexionar en torno al derecho humano y a la educación de estudiantes y las situaciones que pudieran limitarlo. Número 2, analizar las características del proceso de mejora continua. Y 3, identificar los elementos para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Como primera actividad se recomienda ver el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, dirigida a los docentes. En cuanto esté ese video estará disponible en el canal. Y comenzamos con el primer tema, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho humano a la educación es el principio fundamental que orienta la política educativa nacional. Este tiene un sentido amplio y profundo que considera el derecho a ingresar a una escuela pública, implica también que niñas, niños pueden iniciar, continuar y concluir sus procesos formativos en los que desarrollen aprendizajes significativos para su vida y gocen de un buen trato. El Estado está obligado a garantizar este derecho con énfasis sustantivo en las personas afromexicanas y afromexicanos, migrantes, indígenas, personas de la diversidad sexual y de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como a los grupos más pobres de la sociedad, especialmente niñas, niños en situación de calle, adolescentes en conflicto con la ley, entre otros. Recordemos que la inclusión, maestras y maestros, se centra en esos procesos, o sea, que todas las personas puedan acceder a la educación, puedan permanecer, puedan aprender y que concluyan los procesos formativos, los diferentes niveles educativos, siempre a través de la participación y aprendizaje significativos. Como vimos aquí arriba, obviamente se pone en atención en aquellas personas vulnerables como las que mencionamos. Una vez que hemos revisado esto, uno de los grupos vulnerables son niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es revisar estos documentos. Se formarán 3 equipos. El primer equipo leerá, eres la persona que brinda seguridad, que es el anexo 1. El segundo equipo leerá, hay que avanzarlo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana. Y el equipo número 3, recibir a esta población nos ha enriquecido como comunidad. Una vez que revisamos estos videos o que leímos estos anexos, es importante que como colectivo reflexionemos. ¿Cómo nos sentimos al conocer estas experiencias? A mí me llama la atención cómo hay muchos colectivos que hacen esfuerzos individuales, hacen esfuerzos con sus compañeros, con los estudiantes, con la familia, para que se ejecute y para que el derecho de los estudiantes a recibir una educación de excelencia continúe. Incluso cuando supera barreras, ¿no? Cuando hay barreras como el lenguaje, cuando hay barreras de no conocer la cultura, pero siempre un trabajo colaborativo. La segunda pregunta, ¿qué acciones realizaron para que niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela, se integraran, pudieran comunicarse y aprender como colectivo? ¿Qué enseñanzas les dejan esas experiencias? La primera de ellos es no poner una traba por los documentos, ¿no? La segunda que a mí me llama muchísimo la atención es cómo te involucras con la persona. ¿Cómo sabes que Juan, Pedro o ese niño que viene de otro país o de otra comunidad lo conoces? Y juntos, con la participación de todos los agentes, buscamos estrategias, ¿no? Como veíamos en los videos o en las lecturas. El traductor, el Google Maps, el trabajo o monitoreo con estudiantes. Es decir, no hay que dejar a nadie fuera del proceso. ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de esas comunidades escolares? Primero, el acceso. Segundo, la permanencia, el aprendizaje, el trabajo que les permita tener aprendizajes significativos. Después nos piden que observemos el video de protocolo para acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en la educación. Una vez que lo hemos revisado, se plantean las siguientes preguntas.
¿Han recibido solicitudes de inscripción a la escuela de poblaciones en situación de migración interna o externa? ¿Qué hicieron? ¿Conocían el protocolo de aplicación? ¿Conocían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron? En su escuela, ¿qué requisitos de inscripción podrían limitar el acceso a la educación? Además de los procesos de inscripción, ¿qué otras normas, procedimientos o prácticas afectan el aprendizaje, la convivencia o la participación plena de los estudiantes en las escuelas? En su comunidad, ¿qué poblaciones han limitado el ejercicio de su derecho a la educación? ¿Qué podrían hacer al respecto? Entonces, maestras y maestros, es aquí reflexionar desde nuestra institución. Este es un momento propicio para revisar otras prácticas en la escuela que podrían estar limitando el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la conclusión de la educación básica de los estudiantes. Uno de los insumos, maestras y maestros, que se pretende que analicemos es el instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. Este nos puede servir para realizar el diagnóstico socioeducativo. ¿Qué vamos a encontrar en ese documento? Vamos a encontrar un primer apartado donde, de manera colegiada, como comunidad, como colectivo docente, reflexionamos sobre las barreras normativas, las barreras estructurales, las barreras didácticas y las barreras actitudinales. Esto nos permite revisar nuestras prácticas y lo que estamos viviendo para poder plantearlo en nuestro diagnóstico socioeducativo. Como observamos aquí, maestras y maestros, encontramos en un primer momento este instrumento de identificación de barreras a nivel escuela, donde tenemos indicadores que podemos tachar o subrayar. Por ejemplo, barreras estructurales, que son las que normalizan la exclusión; barreras normativas, que es el impedimento desde la ley, norma, disposición o política; barreras didácticas, que son los métodos de enseñanza y de evaluación que no son acordes a las necesidades reales de los estudiantes; y barreras actitudinales, que están relacionadas con las interacciones y concepciones sociales respecto a la atención a la diversidad, y que se pueden observar en el aula, la escuela y la comunidad. Esto nos va a dar un mapa general para comenzar a elaborar nuestro diagnóstico socioeducativo. Algunas preguntas que nos sirven después de realizar este documento son las que tenemos en pantalla. ¿En qué contexto se están enfrentando las barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Quiénes son las o los agentes educativos o docentes que están generando las barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Qué tipo de barreras son las que se están enfrentando, acorde a la clasificación que vimos? Si fuera necesario priorizar, ¿con cuáles deberían empezar la intervención para minimizarlas o eliminarlas? Las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan, ¿pueden ser minimizadas o eliminadas desde el aula o necesitan un plan complementario para ello? ¿Cuáles son las posibles estrategias que se deben realizar para poder minimizarlas o eliminarlas? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? ¿En qué plazo se realizarán las acciones? ¿Cómo aportarán estas acciones a los retos en pro de la inclusión? Y cualquier otro dato que ustedes consideren relevante. Este es el primer apartado del documento. El segundo, maestras y maestros, se centra en la identificación de estudiantes de manera individual, ¿ok? Y bueno, tenemos los mismos indicadores para identificar los tipos de barrera. Y para finalizar, tenemos preguntas para generar este informe. Si quieres ver este documento más a fondo, te dejo aquí el video para que lo cheques. Continuemos. El segundo tema, maestras y maestros, que se pretende que analicemos es el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. Para lograrlo es necesario que el proceso de mejora continua se constituya como una práctica permanente. El proceso de mejora continua parte de una toma de conciencia respecto de las situaciones o problemas que impiden que en la escuela todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y desarrollen sus capacidades humanas. Posteriormente, se toman decisiones sobre qué atender y cómo hacerlo. Se implementan y se evalúan. Así pues, el proceso de mejora continua implica más que solo realizar una planeación. El siguiente esquema muestra el proceso de mejora continua. En el círculo externo se presentan sus características y en el interno sus fases. Entonces, maestras y maestros, aquí tenemos este círculo, ¿ok? El proceso de mejora continua. Vamos a checar sus fases. La primera es el diagnóstico, el segundo es la planeación, el tercero es la implementación, el cuarto es el seguimiento y la evaluación, el quinto es la comunicación de avances y de logros.
Recordemos, maestras y maestros, este es un proceso, son fases en las que podemos regresar. Por ejemplo, ahorita vamos a elaborar nuestro diagnóstico, pero en el mes de septiembre que tengamos más información, podemos regresar a revisar el diagnóstico, ¿ok? No lo vean como una línea, sino como algo que podemos regresar constantemente. ¿Cuáles son sus características? Es progresivo, es territorial, es integral, es gradual, es sistemático, participativo, dialógico, diferenciado. Es decir, parte de las necesidades de la escuela. Una vez que observamos esta imagen, hay que dialogar. ¿Qué significa para ustedes que el proceso de mejora continua sea territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado? ¿Por qué es importante tener presentes estas características? ¿Qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? Diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación, así como comunicación de resultados. ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua? ¿Por qué es importante que la escuela impulse procesos de mejora continua? Entonces, maestras y maestros, aquí estamos recuperando nuestros conocimientos previos para identificar. Si quieres profundizar en este tema, también tengo este video ya que espero que te sirva. El proceso de mejora continua inicia con una lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela, en las que se identifican situaciones, problemas o necesidades que se quieren modificar, seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas. Se requiere la puesta en práctica de las acciones acordadas, la revisión continua para saber qué se ha realizado, las dificultades presentadas, lo que se debe corregir o ajustar, para finalmente valorar los logros obtenidos. A partir de ello, se pueden considerar las siguientes fases. La lectura de la realidad da pie al diagnóstico socioeducativo, a una planeación, que es el programa de mejora continua, implementación, seguimiento y evaluación, y comunicación de avances y logros. Estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido. Al implementar un proceso de mejora continua, pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela, en las características del contexto, en la propia comprensión que tenemos como colectivo docente sobre lo que estamos viviendo o también en la política educativa, entre otras cosas que pueden ocurrir, lo cual hará necesario regresar a alguna fase, es decir, no es lineal, no es de arriba hacia abajo, sino que se puede ir cambiando a lo largo del proceso educativo. Por ejemplo, podemos regresar al diagnóstico y reevaluar las prioridades que hemos planteado como institución. De la misma manera, es posible que cuando se implementen algunas acciones, se percaten de que no funcionan en lo que habíamos esperado y se tengan que ajustar. Entonces vamos a comenzar con el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Denominamos diagnóstico socioeducativo a la fase inicial del proceso de mejora continua que surge de la lectura de la realidad. Si partimos de que la realidad es entendida como el contexto en que se vive, ya sea social o educativo, en un determinado lugar y tiempo, el diagnóstico tiene como propósito indagar sobre esta realidad, analizarla y examinarla. La lectura de la realidad alude al ejercicio de problematización, ya saben, a cuestionarnos sobre estas condiciones sociales, culturales, geográficas, económicas y educativas, en las que los colectivos docentes realizan su labor, lo que implica además la identificación de situaciones o problemas del contexto y la posibilidad de mirarlos y cuestionarnos cómo y por qué se ha dado esta situación. En otras palabras, es llegar a reconocer las razones o las causas que las han originado. Esta mirada crítica es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Entonces, el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para elaborar el programa analítico y el programa de mejora continua. Recordemos que estos dos tienen funciones diferentes. Uno busca que incidamos en problemáticas como el avance en los planes y programas académicos, la formación continua de los maestros, las prácticas directivas, etc. Y el programa analítico se centra en este aspecto pedagógico académico de situaciones que vamos a trasladar en los proyectos. Es importante aquí, maestras y maestros, reconocer que cada persona observa la realidad y la construye desde sus saberes, experiencias y conocimientos. Por lo tanto, es en el diálogo con otras personas que nuestra comprensión de ella se puede ampliar, profundizar o replantear. De ahí la importancia del diálogo y la participación permanentes.
Es decir, yo puedo entender que está pasando esto en mi escuela desde lo que yo creo, he visto y vivido, pero cuando yo dialogo contigo, cuando dialogo con un compañero, lo que encontramos es que vamos modificando, vamos fortaleciendo esta lectura de la realidad, vamos comprendiendo de mejor manera. Ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. El diagnóstico socioeducativo implica revisar múltiples dimensiones de la realidad escolar. La Ley General de Educación, en su artículo 109, señala la importancia de analizar el avance de planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, entre otros aspectos. Por su parte, los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, es decir, los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, señalan que para la construcción del programa analítico, los colectivos docentes deben analizar las condiciones académicas, familiares, sociales, educativas de estudiantes, docentes y la propia escuela, para así definir situaciones, problemas que pueden ser relevantes para trabajar los contenidos de enseñanza. Aquí es bien importante aclararlo, es un solo diagnóstico, ¿ok? No son dos, es un solo diagnóstico, una lectura de la realidad que nos va a permitir tener información y así tomar decisiones en dos direcciones, ¿no? El primero tendrá que ver, obviamente, con la contextualización de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, el primero tiene que ver con el programa analítico. Pero el segundo también tiene que ver con la gestión de la escuela, es decir, con el programa de mejora continua. Entonces, un diagnóstico nos lleva hacia dos direcciones. Para propósitos de este documento, a todas las dimensiones que la escuela analiza en su lectura de la realidad y que concretan el diagnóstico socioeducativo les denominaremos ámbitos. Los ámbitos son referentes que permiten ubicar los aspectos sociales, culturales, pedagógicos, organizativos, administrativos y de gestión que requieren la intervención de los actores de la comunidad escolar y de acciones específicas para su mejora. Y nos ponen este esquema. Aquí es bien importante, maestras y maestros, que solo vamos a analizar aquellos que afectan de manera positiva o negativa el logro de los propósitos de la escuela y también solo aquellos en los que podamos intervenir. Porque, por ejemplo, en esta parte de conflictos armados, ¿la escuela puede intervenir realmente? No, ¿verdad? Entonces es identificar todo esto y ver en dónde podemos incidir. Tenemos el contexto regional, nacional e internacional con conflictos sociales, política internacional, conflictos armados, situaciones internacionales relevantes, política nacional, situaciones nacionales relevantes. Con respecto al aspecto comunitario, tenemos actividades económicas, convivencia comunitaria, tradiciones, salud, socioemocional, participación, formas de violencia, medios de transporte, infraestructura, condiciones geográficas y ambientales, migración, actividades recreativas, otros aspectos culturales relevantes, saberes comunitarios, servicios públicos. Aquí, maestras y maestros, cuando hablamos del comunitario desde mi punto de vista, es donde los podemos trasladar a la lectura de la realidad, a este diagnóstico, pero para nuestro programa analítico. Sigamos. En el contexto escolar tenemos equipamiento, programa analítico, estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, asistencia de estudiantes, formación docente, salud socioemocional de docente, avance en planes y programas, condiciones personales de docentes, desempeño de las autoridades educativas, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, atención a estudiantes con discapacidad, infraestructura, convivencia escolar, funcionamiento del consejo técnico y carga administrativa. Desde mi punto de vista, en este escenario escolar es donde vamos a encontrar la mayor parte de los elementos que podemos llevar a esta lectura de la realidad para nuestro programa de mejora continua. En el escenario de aula encontramos el uso de los libros de texto gratuito, condiciones familiares de los estudiantes, prácticas docentes. Considero también que estos elementos del escenario de aula nos pueden fortalecer en ámbitos desde la gestión y la formación. Es decir, los podríamos llevar a esta parte del programa de mejora continua. Al analizar los ámbitos, es importante observar las relaciones entre ellos y no verlos de manera fragmentada o acotada. Por ejemplo, el ámbito avance en el plan y los programas educativos puede relacionarse con el de formación y prácticas docentes, entre otros. Es decir, aquellos ámbitos que seleccionemos, que identifiquemos, se pueden relacionar con otros. ¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela? Lo primero es ubicar los ámbitos que son relevantes, para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad.
Analizar todos los ámbitos podría resultar una tarea muy compleja. Por ello se sugiere hacer una primera selección para valorar su relevancia y determinar cuáles considerarán. Entonces recuerden, primero vamos a seleccionar los que consideramos son más importantes y en los que podemos también incidir. Por otro lado, también es importante no dejar fuera ámbitos que son sustantivos, por lo que, al elegirlos, conviene hacerse las siguientes preguntas. Entonces nos vamos a hacer las siguientes preguntas en dos direcciones. Primero para el programa analítico, ¿ok? Los ámbitos seleccionados nos permiten identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características del contexto que puedan ser aprovechados para contextualizar contenidos y PDA. Si no es así, ¿qué otros ámbitos podríamos considerar? ¿Ok? Las segundas preguntas son para el programa de mejora continua. Los ámbitos seleccionados nos permitirán conocer las condiciones de la escuela, las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. ¿Es necesario considerar otros ámbitos? Entonces vean, los primeros es para contextualizar los contenidos y los procesos, es decir, para el programa analítico. Y los segundos que se mencionan en esto es para los ámbitos donde podemos intervenir desde la gestión escolar. El siguiente momento es analizar estos ámbitos que hemos seleccionado. Y aquí nos ponen un ejemplo. Esta escuela identificó como un posible ámbito a trabajar avance en el plan y los programas de estudio y en las prácticas docentes. Esta escuela entonces empieza a problematizar qué queremos analizar de este ámbito. El conocimiento del plan de estudios, la construcción del programa analítico, las metodologías por proyectos, la planeación didáctica y la evaluación formativa. Y entonces el colectivo comienza a realizar problematización, es decir, a cuestionar, indagar qué hemos hecho, qué nos falta, por qué tenemos estas características a través de las siguientes preguntas. Por ejemplo, en el caso del conocimiento del plan de estudios, ¿conocemos y comprendemos los elementos del plan de estudios? ¿Qué elementos necesitamos reforzar para una mejor comprensión y aplicación en el trabajo didáctico? ¿Conocemos cuáles son las características de la nueva escuela mexicana? Entonces, empezamos a problematizar y después también empezamos a buscar qué información nos puede servir. Por ejemplo, las relatorías de los consejos técnicos, los asesoramientos que hemos tenido, el programa analítico, planeaciones didácticas. Un punto importante, maestras y maestros, en este ejercicio de problematización son preguntas que nos lleven a la reflexión, son preguntas que nos lleven a cuestionarnos qué dominamos y qué nos falta, para ahí empezar a seleccionar los aspectos en los que queremos mejorar. Una vez que hemos seleccionado los ámbitos, es importante que nuestro diagnóstico se oriente hacia una narrativa de la escuela. No se trata de poner el 80% de los estudiantes saben leer y escribir, el 70% de las familias son disfuncionales. No. Se trata de hacer una narrativa. Y nos ponen un ejemplo. Esta escuela que seleccionó avance del plan y los programas de estudio, realiza esta narrativa. Conocimiento del plan de estudio. Durante el ciclo escolar 2023-2024, en las sesiones de Consejo Técnico Escolar, el colectivo docente revisó y dialogó en torno a los diferentes aspectos del plan de estudios 2022. Podemos decir, a partir de las relatorías del Consejo Técnico y del cuestionario que se aplicó al inicio del ciclo escolar 2024-2025, que las y los docentes en este momento identifican los elementos principales del plan de estudio: la autonomía profesional, la integración curricular, los campos formativos, contenidos, PDA, ejes articuladores, evaluación formativa, entre otros. Pero encontramos que todavía no tenemos una buena comprensión acerca de la evaluación formativa. No se ha logrado identificar cuál es la diferencia de la evaluación formativa del plan de estudios vigente con los enfoques de reformas anteriores. Entonces, maestras y maestros, empezamos a describir, empezamos a comentar, empezamos a narrar lo que encontramos de estos hallazgos con base en las fuentes de información. Continuemos viendo este ejemplo. Con respecto al programa analítico, se construyó a partir de las ideas que teníamos inicialmente. En las últimas sesiones del Consejo Técnico del ciclo escolar pasado, nos dimos cuenta de que no habíamos considerado todos los contenidos del programa sintético. Lo que habíamos hecho fue determinar solo una problemática con la que vinculamos algunos contenidos. Por otro lado, a través de la revisión de las planeaciones didácticas, se pudo observar que planeábamos sin considerar el programa analítico. Podemos decir que la forma en la que se ha construido en la escuela todavía requiere fortalecerse.
Nuestro interés sería avanzar en la construcción de nuestro programa analítico para que las y los docentes terminen de manera colegiada la secuenciación de los contenidos y la contextualización de estos, sugiriendo también algunos proyectos que es posible trabajar. Eso permitirá que las y los estudiantes del mismo grado avancen y puedan trabajar de manera conjunta en algún proyecto. De esta manera, el análisis de la realidad de la escuela, enriquecido con la información que se recaba, conforma una narrativa que es el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Entonces, maestras y maestros, vean la diferencia hacia dónde debemos transitar nuestro diagnóstico. Entonces, maestras y maestros, ya vimos en estos ejemplos que decidir los ámbitos y recabar la información es necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, al analizar la información parcial o imprecisa, o que perciben de forma diferente el problema y requieren información más específica que les ayude a comprenderlo, a identificar la mejor manera para atenderlo. Por lo tanto, maestras y maestros, la escuela genera cotidianamente mucha información que puede recuperar. En los casos en donde esta no resulte suficiente, deben decidir cómo obtener esta información, en qué tiempos y con qué recursos. Entonces, un ejemplo, supongamos que tu escuela no tiene información. ¿Con qué contamos? Con registros de asistencia, cuestionarios, bitácoras, entrevistas, cuadernos o sistemas de información. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para recabar información? Talleres, asambleas, reuniones, conversaciones, buzones, entrevistas, cuestionarios. Los actores a quienes vamos a consultar pueden ser padres de familia, estudiantes u otros maestros. El tiempo en el que vamos a generar esta información puede ser en el primer mes de clases o durante la primera reunión. Aquí es si no tienes información. Después lo que vamos a hacer, ya que tengamos esta información, es integrar nuestra narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela. Condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Una vez que tengamos nuestra narrativa, es importante analizarlas. Para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que desean transformar, así como las que puedan ser aprovechadas para contextualizar los contenidos. Una vez que tenemos esta narrativa de la escuela, es importante definir cuáles problemas, temas o situaciones van al programa de mejora continua, es decir, aquello que queremos transformar, y cuáles van al programa analítico, es decir, cuáles nos van a ayudar a contextualizar los contenidos. Al final te quiero mostrar un formato que espero que te sirva. Una vez que hemos identificado estas problemáticas, estos temas o estas situaciones, lo que tenemos que hacer es priorizar. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que pueden ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua. Y por otro lado, también es importante que las situaciones, problemas, temas o acontecimientos que vamos a considerar para contextualizar contenidos y PDA se prioricen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es priorizar el orden de atención del programa de mejora continua y de atención a través de nuestro programa analítico. ¿Cómo podemos priorizar estas problemáticas identificadas? Primero, ¿la escuela puede atender la problemática con los recursos con los que cuenta? Si podemos o no, para el programa de mejora continua. ¿Es ámbito de competencia? Entonces, esto es importante a reflexionar, maestros, porque va a romper con la confusión de problemas, etcétera, ¿ok? Por ejemplo, la falta de alumbrado público en las inmediaciones del plantel no es algo que la escuela pueda resolver. Y aunque podría solicitar a la autoridad competente realizar los arreglos necesarios, esta tarea no es su atribución. En cambio, la necesidad de aprovechar los libros con los que cuenta sí es una responsabilidad de la escuela y puede ser atendida. Entonces, recordemos, ¿en qué sí incidimos y qué podemos solucionar? Segundo criterio para priorizar. La problemática requiere de una planeación con objetivos, metas, acciones a mediano y largo plazo. Una problemática cuya atención debe ser inmediata, por ejemplo, una fuga de agua en los sanitarios, no requiere de un programa de trabajo, por el contrario, debe ser atendido a la brevedad, mientras que la necesidad de formación docente sobre evaluación formativa requiere un trabajo que involucra varios procesos y actores, así como definir objetivos, metas y acciones. Entonces recordemos, si requiere una planeación, esa problemática va para el programa de mejora continua. 3. ¿La problemática afecta el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes?
¿Afecta sus trayectorias educativas? ¿Podría incrementar el abandono escolar? La escuela enfrenta problemáticas diversas. Es necesario priorizar la atención de aquellas que inciden de manera directa en los procesos de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Una vez que hemos visto esto, maestras y maestros, es importante decidir qué atender. Entre todas estas problemáticas o situaciones, habrá que dividir los esfuerzos en múltiples tareas para no sobrecargarnos de actividades, lo que será difícil de manejar. Por lo que no es necesario ni conveniente atender una problemática por cada ámbito. Aquí ya no los recuerdan. De todos los ámbitos, tú solo seleccionas aquellos que quieres intervenir. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar el Comité de Planeación y Evaluación para esta fase? El Comité de Planeación y Evaluación va a promover que se recuperen todas las voces, estudiantes, familias, docentes y directivos, entre otros actores involucrados en educación. También que apoye la integración de la información obtenida, que coordine la reflexión y análisis para la priorización de problemáticas, que dé a conocer a toda la comunidad las problemáticas que se atenderán. Esto permite tener una mirada compartida con respecto a lo que queremos mejorar. El siguiente momento es la planeación, pero antes de continuar, dale like al video y comparte. Una vez que se han determinado cuáles son las problemáticas que requieren ser atendidas, es momento de planear lo que se va a hacer para propiciar el cambio. La planeación es el camino que seguirá el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de los educandos. Recordemos, en esta fase no se planean estas actividades cotidianas o las acciones inmediatas que queremos resolver. Son aquellas que llevan un proceso a mediano o a largo plazo. El propósito de esta fase es que el colectivo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, definan los objetivos, metas y acciones para atender a las problemáticas que ha priorizado y que conforman el programa de mejora continua. Es un documento que marca el rumbo a seguir para que el colectivo y la comunidad escolar conozcan qué se hará, cómo lo harán y quiénes intervendrán. Es una herramienta de gestión escolar en la cual se expresan las voluntades, experiencias y expectativas compartidas por el colectivo docente y de la comunidad escolar sobre la escuela que desean. Orienta las acciones que de manera colaborativa realizará la escuela. Organiza y articula los recursos disponibles para lograr lo que se propongan cambiar o mejorar. Surge del compromiso de toda la comunidad escolar para impulsar la mejora y no para responder a la solicitud de alguna autoridad o instancia externa. Si es solicitado por alguna autoridad, debe ser solo con fines de acompañamiento, es decir, si lo solicita la supervisión, la jefatura de sector, la finalidad es acompañarte en este proceso a través del diálogo y dar recomendaciones para mejorar. ¿Cómo se construyen los objetivos? Recordemos que los objetivos orientan las acciones, precisa de qué manera se procederá y declara la finalidad de emprender tal proceso. Solucionar una situación, aportar o contribuir en el desarrollo y crecimiento de cierta área del conocimiento, entre otras. Es el referente transversal, se establece al principio y se revisa durante su ejecución, y es el punto que determina al finalizar si se cumplió lo establecido. Por lo tanto, hay que considerar que haya claridad en lo que se quiere lograr y obviamente que esté relacionado con la problemática que se desea atender. No debe quedar duda de que el objetivo contribuye a la mejora de la situación. Los recursos y el tiempo con los que cuenta la escuela que le permitirán alcanzar eso que se propone, que esté dentro del ámbito o acción o competencia de la escuela. Para redactar los objetivos, nos vamos a guiar en 3 preguntas importantes. ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué? ¿Y de qué forma? Cuando hablamos de qué queremos lograr, iniciamos la redacción con un verbo de forma infinitiva. Por ejemplo, identificar, mejorar, favorecer o disminuir. ¿Para qué? Se explica su finalidad, con el fin, para, con la finalidad, a fin de, etc. ¿De qué forma? El cómo se logrará el objetivo, mediante, a través, con o utilizando. Entonces, teniendo estas preguntas, elaboramos un objetivo de la siguiente manera. Mejorar las prácticas docentes en la implementación de la nueva escuela mexicana con la finalidad de fortalecer la integración curricular, diseño de proyectos y evaluación formativa, por medio del asesoramiento de la supervisión escolar y el trabajo entre pares del colectivo. Así quedaría nuestro objetivo. Recuerden, es recomendable plantear pocos objetivos. Vámonos con la construcción de metas. Están dirigidas a resolver las posibles causas de las problemáticas identificadas. Son la expresión medible de los objetivos y expresan puntualmente los compromisos del colectivo docente en su proceso de mejora.
Hay que considerar que las metas deben ser concretas, deben establecer un solo resultado y evitar ambigüedades. Deben ser alcanzables, debe ser realista para ser lograda en corto o mediano plazo. Deben ser medibles, debe respetar y especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida. Deben ser demostrables, el cumplimiento parcial o total de una meta obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar su avance o conclusión. Y aquí tenemos 4 elementos entonces para construir nuestra meta. ¿Qué a quién se aplica la medida? ¿Qué va a medir? ¿Cuál es el cambio que se espera y en cuánto tiempo se cumplirá? Ejemplo, ¿qué o a quién se aplica la meta? Que el 100% de los docentes que va a medir analicen los materiales educativos de su grado escolar, con la finalidad de ofertar prácticas docentes que permitan el aprendizaje acorde a la nueva escuela mexicana durante el primer mes del ciclo escolar 2024-2025. Aquí, maestras y maestros, empiecen también a definir los indicadores o evidencias que nos van a ayudar en el seguimiento o avance. Los siguientes son las acciones. Son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado en el programa de mejora continua. No deben confundirse con las tareas de organización o logística, ni con tareas cotidianas. De lo contrario, la planeación contendrá un extenso listado de actividades. Aquí debemos de considerar la descripción de la acción, es decir, especificación de los aspectos centrales, cómo está desarrollada, en qué consiste y a quiénes está dirigida. Tiempos. Una acción puede repetirse en el transcurso de un periodo de tiempo o puede realizarse por única vez en diferentes momentos del ciclo escolar. Las acciones pueden empezar al inicio del ciclo escolar o bien programarlas para diferentes momentos del año. Por ello, en la planeación es conveniente especificar el inicio y duración de la acción para dar más claridad. Las fechas o periodos deben ser acordes a lo definido en la meta. También debemos de considerar los responsables, decidir quién o quiénes son las o los responsables de la acción que se implemente de acuerdo con lo planeado, y los recursos humanos, pedagógicos o técnicos que se necesitan para ejecutar la acción. Ejemplo, vamos a poner descripción, tiempo, responsables y recursos. Realizar un círculo de análisis de los libros de texto gratuito para conocer sus características. Esto será en una reunión extraordinaria el 5 de septiembre de 2024. Los responsables son la Academia de Docentes por Grado Escolar y los recursos, libros de texto, videos de YouTube, esquema con elementos centrales. Otro ejemplo, asesoría sobre los tipos de escenario de aula, escuela y comunidad por parte de la supervisión escolar. En la primera sesión de consejo técnico, responsables de la supervisión escolar y los recursos, libros sin recetas, videos, libros de proyectos, proyector y libreta de asesoramientos. Implementación. Una vez que se hayan definido los objetivos, las metas y acciones, corresponde implementarlas, es decir, poner en marcha los compromisos establecidos para la mejora. Una implementación apropiada implica que las acciones se realicen según lo planteado. Sin embargo, en el proceso pueden modificarse o ajustarse, o partir de los resultados que se vayan obteniendo. Debe tomarse en cuenta, como en toda planeación, que habrá acciones que no se desarrollen de acuerdo al establecido, ya sea por los tiempos, la disponibilidad de recursos, la participación de actores involucrados, entre otros aspectos. Para dar cuenta de cómo se va avanzando en la implementación de las acciones y metas, es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de lo implementado. El Comité de Planeación y Evaluación en Implementación debe de ayudarnos a que toda la comunidad conozca los objetivos, metas y acciones que se llevarán a cabo en el programa de mejora continua. Los involucrados directamente en las acciones planteadas para que conozcan fechas, qué deben realizar y qué evidencias deben de tener para dar cuenta de ello. El proceso de mejora requiere de momentos y espacios determinados para analizar las decisiones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planteado o hacer ajustes o tomar nuevas decisiones. Se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo que planeamos y lo que estamos llevando a cabo, así como una evaluación para identificar si los resultados son o no los esperados, y así reflexionar y tomar decisiones. El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero están articulados. Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar y para ello se requiere de responsables o insumos, incluyendo indicadores o evidencias que se establecieron en las metas. Es importante tener presente que realizar el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo que ya hemos planeado. La mejor manera de saber si una meta o una acción tiene avance o se ha alcanzado
es que estén concebidas desde el momento en que formulamos las acciones. Es decir, que respondan al qué, cuándo, qué se hizo, quiénes o quiénes lo hicieron y cómo y qué se ha logrado. Por lo tanto, maestros, el seguimiento es clave, ya que la información que ofrece permite establecer si la implementación de acciones está contribuyendo al logro de metas y objetivos. Por tal motivo, se recomienda que sea sencillo y que cuente con evidencias concretas. Todas las acciones planteadas tendrán un responsable de implementación. Este responsable será el encargado de proporcionar la información al Comité de Planeación y Evaluación. Para cada una de las acciones deberá revisarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos asignados y los avances logrados. Definir los momentos del ciclo escolar en los que se realizará la revisión de los avances. El seguimiento deberá concluir con una valoración global, es decir, una evaluación del grado de implementación de lo definido para el programa de mejora continua, para determinar los logros alcanzados, lo que falta y saber cómo articular el proceso de mejora. En el caso de la evaluación, una evaluación planificada permite que el colectivo docente dialogue y analice los logros obtenidos, lo que no resultó, las experiencias favorables, los errores y todos aquellos factores que deberán ser considerados para este proceso permanente que les permita seguir adelante, partiendo de lo logrado y no desde cero, reconstruyendo su programa de mejora continua o partir de lo alcanzado y de la realidad actual. La valoración de logros de objetivos se hace a través de las metas y no de las acciones. Las metas se evalúan a través de indicadores que se han establecido. No solamente es verificar si se llevaron a cabo o no las acciones, sino también qué evidencias tenemos que den cuenta de lo que se alcanzó. Es necesario tener presente que el proceso está encaminado a mejorar la educación que ofrece la escuela, por lo que es importante que se comunique periódicamente a la comunidad escolar logros y desafíos que deben abordar y fortalecer. El comité en este momento de evaluación debe recoger la información y tenerla disponible para el momento de análisis y evaluación. Verificar que las acciones planeadas se hayan realizado en tiempo y forma. Dirigir el diálogo en los momentos que se establezcan para la revisión de los avances del programa de mejora continua y realizar los ajustes necesarios. Hacer el balance final de los logros alcanzados y presentarlos al colectivo docente para esta toma de decisiones. El último momento es la comunicación de avances y logros. Uno de los elementos del proceso de mejora continua es su carácter participativo, porque requiere del involucramiento de la comunidad escolar desde la etapa de diagnóstico socioeducativo, su corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones que permitan alcanzar las metas de la escuela, así como su retroalimentación durante el seguimiento y la evaluación para valorar qué tanto se han alcanzado los objetivos que se formularon. No es solo informar datos, esto es importante, no es solo informar el 80% de los estudiantes alcanzaron esto, no, va más allá. Es un acto de confianza, respeto, reconocimiento y valoración mutuos de las y los integrantes de la comunidad y fortalece a su vez los vínculos de convivencia y el sentido de pertenencia de todos los integrantes de la escuela. La comunicación de avances y logros se puede realizar en periodos o en momentos que hayan definido como colectivo docente. Para ello es importante recuperar la información que lo sustente y decidir las maneras de comunicarlos, de acuerdo con los medios y recursos con los que se cuenten en la escuela, así como atendiendo estas prácticas culturales. Esto lo podemos hacer a través de redes sociales, muros de expresión artística, cartas de reconocimiento de logro, boletín o periódico escolar, periódico mural, informes por escrito, etc. El comité entonces nos ayudará a integrar la información con respecto a los logros alcanzados en las metas y objetivos. También coordinar el diálogo con el colectivo para acordar la forma y el momento de comunicar a la comunidad escolar, presentar a la comunidad escolar los logros alcanzados. Y bueno, para ello, maestras y maestros, yo les hice un pequeño formato que integra todos los elementos del documento que estamos checando el día de hoy, que es el proceso de mejora continua. Te lo enseño a continuación. Bien, te comparto este formato esperando que te sirva. Lo primero que tenemos es el nombre de la escuela, el programa de mejora continua, el ciclo escolar. Aquí tú vas a poner los logos de tu escuela, etc. Después comenzamos con una narrativa de la institución, ¿no? Esta lectura de la realidad acerca de problemas, temas o situaciones, qué hemos hecho, qué falta por fortalecer, qué queremos mejorar, etc. Aquí yo puse solo 13 como elementos. Aquí, dependiendo de tu institución, establecerás lo que consideres necesario. El segundo momento es el diagnóstico socioeducativo de la escuela.
Aquí, con base en lo que hicimos en esa narrativa de la escuela, vamos a identificar qué queremos transformar a través de la gestión, es decir, el programa de mejora continua, y cuáles de estas situaciones podemos contextualizar para abordar contenidos, es decir, el programa analítico. Y después vamos a priorizar. Con base en las situaciones que hemos detectado, vamos a seleccionar qué aspectos o ámbitos queremos atender. Recuerda, no es necesario que atiendas todo, solo vas a poner un tachecito, maestra y maestro, en aquellos que vas a atender, ¿ok? Pueden ser 2, pueden ser 3, los que tú consideres, pero no son todos. Y en caso de que falte un aspecto que tu escuela considera necesario, en la última celda dice otro y lo puedes escribir. Una vez que entonces tenemos detectado los aspectos o los ámbitos en los que vamos a trabajar, pongo lo siguiente, ¿no? Objetivo 1 para el aspecto y puede ser ahí formación docente, ¿no? Y te pongo qué queremos lograr, para qué y de qué forma, algunos ejemplos para que construyan su objetivo y cuente con los elementos que propone el texto. Después te pongo construcción de nuestras metas, las características para construir las metas y para que las escribas. Después nos vamos con las acciones, descripción, tiempos, responsables, recursos, el elemento, también el seguimiento y el nivel de logro, ¿ok? Aquí, maestras y maestros, recuerden, esto es desde la planeación, descripción de la acción, tiempos, responsables, recursos que se van a utilizar, en el caso del seguimiento, la evidencia o los indicadores que queremos para ver el avance y el nivel de logro, si se realizó en tiempo y forma, si se ha avanzado, o qué necesitaremos mejorar. Esas preguntas se llenarán como se vaya implementando el programa de mejora. Después tenemos un apartado de evaluación o balance. Para ello yo te planteo las siguientes preguntas. ¿Las acciones planteadas disminuyeron la problemática? ¿Qué avances tenemos de manera global? ¿Qué ajustes debemos hacer o considerar? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Logramos nuestra meta? ¿Y qué podemos comunicar? Recuerda, el balance se hace al final del ciclo escolar. Y después tenemos el apartado de comunicación de avances y logros. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuándo lo queremos comunicar? ¿Y de qué manera lo queremos informar? Entonces te explico de manera breve cómo puedes iniciar tu diagnóstico. Una vez que hemos observado este pequeño aporte, es importante, maestras y maestros, que estos no se usen como una guía que debe seguir de principio a fin cada colectivo, sino que cada escuela debe de hacer estos procesos de reflexión y de problematización para identificar y construir su diagnóstico socioeducativo. Aquí es posible que no tengan información todavía del diagnóstico, entonces como escuela van a acordar qué información quieren recuperar, qué ámbitos de los que vimos en esta imagen, maestros y maestros, van a trabajar, porque este es un punto importante. No son todos, son los que ustedes decidan, ¿ok? También momentos y formas en las que pueden dialogar como colectivo sobre la problematización y qué tiempo les llevará a realizarlo. Otro punto importante es que el Comité de Planeación y Evaluación va a registrar estos acuerdos. También, maestras y maestros, en este momento vamos a ratificar o vamos a conformar el Comité de Planeación y Evaluación, si no lo han hecho en tu escuela. Y para finalizar la sesión número 1, es importante recordar que la Secretaría de Educación Pública pondrá a su disposición la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de alumnas y alumnos de educación básica para este ciclo escolar. La evaluación diagnóstica tiene como objetivo proporcionar información útil a las y los docentes de preescolar, primaria y secundaria sobre los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Con esta estrategia, maestras y maestros tendrán la posibilidad de integrar un diagnóstico sobre los avances y los aspectos que se requieren impulsar, actividades de apoyo pedagógico. El referente curricular de la evaluación diagnóstica es el plan y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. La herramienta que lo hará posible son los ejercicios integradores de aprendizaje, los cuales están estructurados a partir de nodos que articulan contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, seleccionados de los 4 campos formativos. Los ejercicios integradores de aprendizaje plantean situaciones que enfrentan las y los estudiantes de manera cotidiana para resolver problemas en el ámbito escolar o extraescolar. Se acompañarán de rúbricas para apoyar la valoración por parte de los docentes y así poder retroalimentar a los estudiantes. La población objetiva son alumnos y alumnos de tercero de preescolar, es decir, de la fase 2, de segundo a sexto grado de primaria, fases 3, 4 y 5, y primero a tercero de secundaria, fase 6, inscritos en el ciclo escolar 2024-2025.
Como en años anteriores, prevalece la participación voluntaria, de tal manera que las escuelas y servicios educativos que brinden educación preescolar, primaria y secundaria puedan optar por realizarla. La aplicación estará a cargo de los docentes frente al grupo de las escuelas. La SEP dispondrá de una acción de formación encaminada a la apropiación de la evaluación diagnóstica. En dicha acción tipo taller, el personal docente, directivo de supervisión y asesoría técnico-pedagógica que participe tendrá la oportunidad de conocer y profundizar en el enfoque de la evaluación formativa que sustenta esta propuesta. Si bien el material correspondiente al taller estará disponible en esta página, es necesario que llegue la convocatoria para que nos registremos. Y de manera general nos dicen la ruta de aplicación. Primero, 26 de agosto, inicio del taller de evaluación diagnóstica. 6 de septiembre, publicación de la página web de evaluación diagnóstica. Del 9 al 25 de septiembre, aplicación de la evaluación diagnóstica. Y a partir del 17 de septiembre, diagnóstico por alumna, grupo o escuela. Y antes de finalizar, maestras y maestros, este primer video, te recuerdo que junto con mi amigo Alex Dubé, tenemos a la venta estas agendas organizadoras con integración curricular. Por ejemplo, tenemos en pantalla esta que es de sexto grado de primaria. ¿Qué vas a encontrar, maestra y maestro? Obviamente, una breve introducción, el calendario, registros de asistencia, para anotar calificaciones, ideas para hacer un diagnóstico socioeducativo que se está analizando en esta sesión de consejo técnico. Y después, por campo formativo, por ejemplo, este sexto de primaria, vas a tener el dosificador donde están todos los contenidos y PDAs que se establecen en los programas sintéticos de tu grado. Y después, maestras y maestros, lo más bonito, por campo formativo vas a encontrar esto. Vas a encontrar el campo formativo, el contenido, la temporalidad, es decir, en qué orden te recomendamos abordar ese contenido, pero eso dependerá de tu contexto, problemática, situación o tema de donde puedes partir para abordar estos contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje que se relacionan, orientaciones didácticas, posible eje articulador, proyecto de aula, escuela y comunidad para que tú decidas en colectivo cuál quieres trabajar. También la vinculación con el libro de nuestros saberes y múltiples lenguajes y sugerencias de evaluación. Así de todos los contenidos de los programas sintéticos y de todos los campos formativos. Ahora tú dices, ¿sabes qué? Yo soy maestro de tercer grado de matemáticas en secundaria. Bueno, vas a encontrar los mismos elementos y vas a encontrar todos tus contenidos y PDA con lo siguiente. En el caso de secundaria, maestras y maestros están del grado y disciplina. Acuérdense, el pago en secundaria es grado y disciplina. El contenido, el tema o la situación de la que puedes partir, se recomienda que sea el número 1, PDA, orientaciones didácticas, posible eje articulador, posible proyecto que puedes trabajar, las páginas del libro del tomo de saberes y pensamiento científico y sugerencias de evaluación. Y ahora dices, pero yo soy de preescolar, ¿qué pasa conmigo? Bueno, también tenemos el de preescolar. Maestras y maestros, es la misma dinámica, tiene lo mismo, pero aquí hay una diferencia. En el caso de preescolar vas a tener contenido, situación, PDA, orientaciones didácticas y como no se han publicado los libros de texto aún, cuando se publiquen vas a recibir una actualización donde esté libro Explorar e Imaginar con mi libro de preescolar, Jugar e Imaginar con mi material manipulable, Láminas de diálogo, Crianzas para la libertad, libro para la familia y múltiples lenguajes. Es decir, vas a tener esta actualización. Si tú estás interesado, maestra y maestro, te dejo en pantalla la información. En el caso de primaria, maestras y maestros, el costo es de 750 por grado escolar. Vas a pagar, vas a transferir y me vas a enviar a mi correo maestro.edgar.valladares@gmail.com tu evidencia de pago, tu nombre completo, tu nivel educativo y tu grado. Por ejemplo, Edgar Valladares, primaria, sexto grado. En el caso de preescolar, también vas a enviar evidencia, nombre completo, nivel educativo y grado. Por ejemplo, preescolar, primer grado. Y si eres de secundaria, maestra y maestro, el precio es de 400 pesos por grado y disciplina. Ejemplo, pagas y me vas a enviar a mi correo maestro.edgar.valladares@gmail.com tu captura de pago, tu comprobante de pago o de transferencia, puede ser transferencia, nivel educativo secundaria, español 1.
y por cada disciplina que tú quieras, el costo es de 400 pesos. Si tú eres miembro del canal, tú enteraste de la información y tuviste descuento, ahora solo tenemos este precio en general. Nos vemos el día de mañana, maestra y maestro. Espero que te guste la agenda si la compras, y mañana nos vamos con el paso a paso de la sesión 2 de la fase intensiva de consejo técnico. Dale like al video y comparte.